pero nosotros no vamos a apoyar para nada ese golpe de Estado, ni directamente ni indirectamente. Así que el petróleo que estamos enviando al Paraguay, a partir de este instante, ministro Ramírez, que cese el envío de petróleo. Bien, ahí teníamos al presidente de la República, pues el día de ayer, sí, el día de ayer. ¿Qué te parece? Bueno, creo ¿Justificado? Por supuesto que sí, porque, digamos, alguna gente por ahí, sobre todo de la oposición, ha tratado de manipular esta reacción del gobierno, no solo venezolano, sino de todo el conjunto de la comunidad sudamericana frente a este indignante proceso que se ha dado allá en el Paraguay, con el argumento de que es igualito a lo que hacen los Estados Unidos en algunos casos, etcétera, tratando de imponer un bloqueo, por ejemplo, como el que ha hecho Estados Unidos contra Cuba. Y no es en lo absoluto comparable. De hecho, una de las mayores atrocidades que se ha dado en toda Latinoamérica nos sucedió aquí en Venezuela. Y fue precisamente con la declaración triste y lamentable que da el candidato de la derecha, Capriles Radonsky, cuando tratando de resolver el asunto sin comprometerse, hace una declaración ambigua, termina diciendo que lo que está sucediendo en Paraguay es parecido a lo que aquí sucedió con Radio Caracas Televisión. Entonces te das cuenta de cuál es la escasez que se tiene para comprender el proceso que se está dando allá y lo que significa para toda Latinoamérica. Allá se está dando un golpe de Estado en contra de la voluntad popular. Y entonces ahí hay una diferencia ya más que clara. Eso es lo que decíamos al principio. Es decir, cuando tú estás representando debidamente al pueblo, bueno, las acciones que tomes en nombre de esos pueblos, de esos colectivos, que sean avaladas de manera persistente por esos colectivos, serán vigentes y serán legítimas. En la medida en que tú... Es decir, no le das te atajo ahí, no le das ningún tipo de legitimidad al Parlamento paraguayo, un parlamento que lo evaluó, que se reunió, que incluso él acepta es decir, la salida del poder, lo acepta, dice que se queda como un paraguayo más, y luego al cabo de 3 o 4 días, cuando se enciende el candelero, es cuando él reacciona. Bueno, porque lo que sucede es que lo que le pasa a Lugo es que está en el medio de un callejón sin salida, sin poder regresarse para salir de ahí en un momento determinado, que es el estar gobernando con leyes del modelo burgués de democracia que no logró transformar a tiempo. Por eso es que nosotros desde un primer momento impulsamos en Venezuela, en el inicio mismo de la Revolución Bolivariana, la transformación del piso institucional, que es la Constitución. Debía darse una Constitución revolucionaria para atender a las necesidades revolucionarias, transformadoras que exigía el pueblo. Si no, hubiera sido lo mismo que le pasó a Lugo, un pueblo aspirando a transformar, pero con las herramientas de la burguesía que iba a utilizarlas en un momento determinado para frenarlo. Por eso es que aquí la oposición ha dicho siempre que todo lo que hace Chávez es inconstitucional. No es inconstitucional, sino que no es burgués lo que está haciendo Chávez. Es una búsqueda hacia un modelo de justicia y de igualdad social que está tratando de derruir precisamente ese modelo burgués que no le ha servido ni siquiera a los burgueses. Porque allá en Europa lo que está sucediendo es que ese modelo es el que se está revirtiendo contra sus propias posibilidades como sociedad, contra la sociedad burguesa, que incluso tiene monarquía. Y entonces eso es el indicativo de que esos modelos tienen que pasar ya en la historia al pasado y dejar que definitivamente avance la construcción de este modelo que se está dando en Sudamérica, que por cierto, no es el modelo chavista como lo estamos demostrando aquí. Es un modelo de inspiración bolivariana en la cual Chávez se dio cuenta como líder que es latinoamericano, se dio cuenta a tiempo, pero que ahí lo que estamos viendo, incluyéndose Honduras, toda la comunidad latinoamericana está repudiando ese golpe de Estado y lo califica como tal. No es un asunto chavista ni de los chavistas. Como experto en opinión pública, como analista político, ¿qué lectura le das a del CNE, las encuestadoras? ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, yo creo que más que claro y de interés absolutamente colectivo, en el cual no tendría que verse desde ningún ángulo político en particular, el hecho de que se reduzca en cualquier proceso que se lleve adelante en el país, incluso sea del Estado o no de parte del Estado, sino del ámbito privado, la mayor posibilidad que pueda reducirse la anarquía en cualquier sentido. Y entonces esta es una decisión que tiende a reducir la anarquía que pudiera desatarse, sobre todo cuando estamos viendo el peso que está teniendo en la opinión pública el resultado de las investigaciones de opinión pública. Es decir, no son precisamente parte del sistema de las elecciones, ni en lo electoral, ni en lo preelectoral, porque hasta ahora pues todo el mundo sabe
son empresas privadas que simplemente hacen un trabajo de apreciación, de diagnóstico sobre la sociedad. Independientemente de quién la ordena. Independientemente de quién la ordena, lo que es que, bueno, tratar de darle el menor peso que pueda tener posible, o el menor espacio que pueda haber ahí a la manipulación aviesa que se haga inventando encuestas de maletín para distorsionar entonces la impresión de la opinión pública. Es reduciendo eso, que no le interesa a nadie, como te digo, si no le interesa, de lo cual se toma esa medida. Es lo que yo creo, yo no he hablado con nadie del CNE, es obvio que, como digo, está más que claro que lo que tiende es a reducir los niveles de anarquía en algo que está siendo tan importante en la opinión pública. ¿Cuál puede ser, y perdona que redunde de nuevo, cuál puede ser la anarquía en una encuesta? ¿Cuál puede ser? ¿Que todos obedezcan un solo criterio o que representen criterios encontrados, regular sobre encuestas de opinión, sobre un evento eminentemente científico? Espérate, ¿No te parece que no siga porque entonces la gente va a creer otra cosa que no es la que tú quieres decir. A ver. Nadie está regulando. Se está pidiendo que se registren para ver si es verdad lo que están diciendo las encuestadoras, si son encuestadoras de verdad, si están trabajando con una metodología ajustada pues a lo que desde el punto de vista científico es lo que dice que se debe hacer, y si no están inventando números al voleo para multiplicar a través de ciertos medios de comunicación una impresión que no está de verdad en la sociedad, y que entonces eso termine generando una distorsión, como hemos visto que sucede con los temas que se manejan de esa manera desde los laboratorios de generación de percepciones. Entonces, aquí no se está regulando, no se está limitando ninguna libertad de nadie. Eso que quede bien claro. Lo que se está diciendo es que se registren. Así como los candidatos tienen que registrarse, eso no es cercenar la libertad. Usted va para el proceso electoral, usted se registra en el CNE. Si no, no entra en el proceso electoral. Usted va a hablar del proceso electoral con las encuestas y va a hablar por televisión y va a modificar la impresión de la gente, usted se registra. Eso es perfectamente lógico. ¿Crees que va a ser básicamente en cuanto a ficha técnica? Eso es lo único que se ha dicho hasta ahora. Por eso es que dices incluso que no interesa absolutamente a nadie. No, que interesa a todos. Que interesa a todos que se reduzcan los niveles de anarquía, que es la que no le interesa a nadie, ni de un partido ni del otro. Aquí no nos interesa a nadie que a esta altura del partido se nos venga a embochinchar el asunto, porque hay algunos que se están viendo mal reflejados en las encuestas de manera permanente, consistente en el tiempo, ya es irreversible además, porque ya los laxos desde el punto de vista de la tecnología de investigación de opinión establecen que ya no hay manera de revertir eso, esa brecha tan grande que hay entre el comandante y el candidato a la derecha, y entonces lo que menos nos interesa a los venezolanos es lo que pareciera que es el camino que está tratando de tomar de nuevo alguna gente que buscan atajos siempre de la oposición, tratando de resolver esto por otra vía distinta a la que hemos acordado todos los venezolanos. El asunto es electoral. Y si ellos no quieren someterse a eso, bueno, tendrán que entonces aceptar las consecuencias. Eso es lo que está planteado. Uno de los expertos en materia de estas encuestas, Keller, dijo que el asunto estaba bastante cerrado. No, él es uno de los expertos más desprestigiados. Eso hay que completarlo. Sí. Porque es de los más desprestigiados, porque no solo nunca ha acertado, sino que siempre ha quedado en evidencia que utiliza precisamente el instrumento de la encuesta para manipular. Y entonces esa práctica es una práctica que además de deshonesta, desde el punto de vista del ejercicio suyo como profesional, es una distorsión que hace daño, como decimos. Porque la gente necesita que haya veracidad, objetividad en la información que se le está dando. Y el Estado debe velar porque eso se preserve, es decir, esa objetividad en todos sus extremos. Entonces, este amigo Keller tiene hasta ahora, desde hace muchísimo tiempo, incluso a él lo votaron de su propia empresa, Consultores 21, de la que era fundador. Él fue cofundador de Consultores 21 y lo votaron porque vivían manipulando o pretendiendo manipular las encuestas de Consultores 21. Parece que el vicio se quedó, aun cuando ya no está él, porque siguen manipulando las encuestas Consultores 21, porque es la única que está dando todavía hoy diagnósticos absolutamente a la inversa de lo que da todas las demás empresas. Pero ese es un problema de ellos. En todo caso, el asunto es que lo que se está buscando es adecentar, no es regular contra nadie, insisto. El evento la presentación del candidato Capriles ante el CNE, la inscripción, un día después la del presidente de la República, no hemos tenido oportunidad, por supuesto, de hablar de esto, pero me gustaría que le dieras una lectura. ¿No crees que en ambos casos se dieron manifestaciones populares? Mira, vamos a ponerlo en estos términos. A ver. Sí se dieron manifestaciones populares. Aquí nadie ha desconocido que la oposición sea un sector político importante. Eso no ha sucedido.
lo que ha sucedido como una negación constante, de manera absurda, es la de la oposición de plantear un escenario que nunca se ha comprobado, que es el de la supuesta mayoría de ellos. Entonces ellos en todos los eventos llegan a cometer tales disparates que donde caben, porque no caben más, porque hay un asunto de capacidad física, un máximo de 70.000 personas, ellos hablan de 2 millones, de 3 millones siempre, ¿no? Cuando tú ves ahorita, por ejemplo, la Eurocopa, tú ves el estadio más grande que tú ves ahí, no le caben más de 70.000 personas. Y son estadios de 3 pisos, donde caben por lo menos 20 veces más que toda la gente que reúne la oposición en el más grande de los eventos. Y aquí hablan de millones y allá se dice, la primera cosa que se dice cuando empieza la transmisión, en este estadio caben 70.000 personas. Entonces, esos disparates son los que hacen que la oposición, cuando hace esa reunión de gente, cometa de nuevo una barbaridad, una atrocidad en contra de sus propios militantes. Porque efectivamente ahí hubo una reunión de la gente de la oposición y después hubo una reunión de la gente de la revolución, pues del chavismo. Y eso lo único que dice es que efectivamente hay democracia en Venezuela. Hay democracia que permite que se den movilizaciones muy grandes, pero esa no es la gente que vaya a votar en la totalidad, porque imagínate tú, si esa fuera toda la gente que va a ir al día de las elecciones, nosotros estaríamos hablando de cerca de 300.000 personas nada más, y nosotros sabemos que van 19 millones registradas hasta ahora ahí en el registro electoral permanente. Entonces, hay que ser en eso serios, hay que ser responsables. Ahí fue un bojote de gente de la oposición, pero no fue toda, y fue muchísima gente. Yo, desde la óptica, desde el análisis que hago, sé que por lo menos 3 o 4 veces más de la que llevó la gente de la oposición el día anterior, porque la oposición lo que hizo fue seguir su marcha con las cámaras de televisión a lo largo de todo el trayecto. Entonces dijeron que toda la avenida estaba llena y era el mismo grupo de gente que iban siguiendo con las cámaras. Ese es su problema, el empeño en mentir. Pero lo que sí te digo es que eso no es la demostración de quién es el que tiene más gente o no. O sea, medir la gente por un rincón de 4 cuadras no es lo correcto. Cuando se eligió la asamblea, la oposición le ganó al oficialismo con un 52% a un 48%. Ya se le olvidó a un bojote de gente el 7 de octubre. Bueno, ese es el punto. O sea, ellos dijeron esa barbaridad, pero resulta que hay 98 diputados que son del MBR, perdón, del PSV, y de la oposición resulta que hay solamente apenas 65. Pero además, y por eso me confundí con lo del MBR, desde hace muchísimo tiempo, cuando el PSV era MBR, había una cantidad de diputados que tenía la oposición que se redujo. Sí, tampoco es que ellos crecieron en esta oportunidad. Eso es una confusión que tiene la gente, producto de la desinformación, de la manipulación de esa derecha que dice ser dirigente de un sector del país y que lo que está es engañándolo. Ahí lo que se dio en esta elección reciente de la Asamblea Nacional fue que volvieron 2010. Que de manera irresponsable se habían ido, pero volvieron con menos diputados que los que tenían hace 5 años, que tenían 120 y ahora tienen 98. Mire, la mejor encuesta y real será la del 7 de octubre. Sí, por eso es que nosotros insistimos que hay que respetar el proceso electoral, que hay que respetar el acuerdo que tiene la sociedad venezolana de que el modelo se rige por las elecciones. Los que están jugando ahí a pescar en río revuelto y a tratar de encaratar el caldo son los de la oposición. No hay nadie en la revolución que esté hablando de distorsionar el proceso o de irrespetar las autoridades. Son ellos en la oposición. Me encanta el invitado, canta las verdades de los dos modelos, el de la perdición y el de la vida. En el Twitter no dicen cuál es el de la perdición y cuál es el de la vida. Bueno, pero el que se está desmayando no es el que dijo la oposición, que era el que estaba acabándose. Ahí vimos a un Chávez robusto el día de ayer en Los Próceres, como un estadista de una dimensión universal como lo es hoy, mientras que lo que estamos viendo del candidato de la oposición es unos desmayos, apenas se asoma un poquito el sol. Mire, también hay un proceso electoral que se está llevando a cabo en Estados Unidos. Y por supuesto que hemos visto, hay una manifestación de la vocero del Departamento de Estado, pero más sin embargo, el caso de Obama, el caso de Ronnie, ¿cómo crees? ¿Crees que de repente, por esta relación que el presidente de la República ha venido manejando, una relación petrolera, si lo decimos de una manera objetiva, Irán es un país petrolero desde hace muchísimo tiempo, más sin embargo, algunas personas que discrepan del parecer del presidente Chávez, enemigos políticos por decirlo de alguna manera, dicen que no, que eso es una relación que con Lukashenko y con Ahmadinejad no nos va a llevar absolutamente a nada. ¿Crees
que se pueda repetir alguna sanción dependiendo quién gane en el gobierno de los Estados Unidos, como ya lo hubo, creo que, corrígeme, el año pasado, el 2010, a PDVSA? ¿Crees que pudiera darse alguna sanción a Venezuela? No, mira, el empeño del imperialismo que está por encima de los gobiernos en Estados Unidos, del imperialismo y la cultura imperialista que hay en los Estados Unidos, es retomar espacios, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero, como lo estamos viendo en el Medio Oriente, en el África, en toda esa región del Magreb y en el resto del Golfo Pérsico, etcétera, para tratar de relanzar un modelo que ya está visto que por la vía del desarrollo económico que plantearon desde siempre al mundo, no es como va a crecer, no es como se va a recuperar ni siquiera. Es en la búsqueda de lo que hizo potencias a esas grandes naciones desarrolladas de hoy en día, que fue el imperialismo de hace 2 siglos. Ese concepto de ir a expoliar las riquezas de otros países más allá de sus territorios, que fue lo que les dio el piso con el que se montaron como grandes naciones. Y entonces ese empeño lo va a tener, mande allá quien mande y mande aquí quien mande. Es decir, lo que estamos viendo en Sudamérica hoy, esta arremetida violenta, feroz que se está dando, no solo con los hechos del Paraguay, sino lo que está sucediendo también absolutamente develado, como el mismo recetario de golpe de Estado que empezaron a dar apoyando los Estados Unidos las facciones derechistas en Latinoamérica desde 2002, desde el inicio de la Revolución Bolivariana para acá, lo que está demostrando es que se ha activado un plan de los Estados Unidos de desestabilizar la región a como de lugar para tratar de recuperar esos espacios. Y en lo interno de los Estados Unidos lo estamos viendo. Es decir, el hecho de que hoy Obama, al final de su gobierno, esté retomando el tema de los inmigrantes y de ver cómo se le puede abrir las posibilidades a los inmigrantes en los Estados Unidos, lo cual es más bochornoso que cualquier otra cosa. Venir a plantear eso siempre, solamente en el proceso electoral, como lo hizo la vez pasada, lo está haciendo ahora, bueno, demuestra que efectivamente necesitan de los latinoamericanos, ya no solo en términos económicos, sino en términos políticos, en términos sociales, y eso es lo que está activado. De modo que de parte del imperialismo no hay que esperar sino todo lo nefasto que ya incluso lo había sentenciado hace 2 siglos el padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, como lo ha recordado Chávez. Aquí lo que tenemos nosotros entonces es que profundizar en lo que ha hecho Chávez de manera más consistente, que no ha sido el uso del petróleo, como dice la derecha, como tú estás mencionando, ni ha sido ni siquiera las relaciones que él ha mantenido con las naciones para expandir las posibilidades de Venezuela como potencia latinoamericana. Es precisamente la profundización de la independencia y la soberanía. Ese es el verdadero activo que tenemos. ¿Quién le conviene más a Venezuela? ¿Entre quién? ¿Entre Ronnie? Obama y Ronnie. Ninguno de los dos. Allá definitivamente lo que hay es que entender que la decisión que es más importante a la que aspiran los pueblos del mundo, en particular los latinoamericanos y Venezuela como país en la mira de los Estados Unidos, pero lo que es más importante es lo que van a decidir, lo que tiene que decidir más temprano que tarde el pueblo norteamericano, que cada día está dando demostraciones cada vez más fehacientes y palpables de cómo es de terrible la vida de los pobres, de las clases medias, de los más necesitados allá en esa nación. La cantidad de gente que se está quedando sin trabajo de manera galopante, creciente en Estados Unidos, la cantidad de gente que está muriendo por falta de seguro social, por falta de asistencia médica a la que pudiera tener acceso. Más de 47 millones están en la pobreza en Estados Unidos. Eso es lo que en definitiva estamos esperando desde el mundo entero, que se exprese de manera contundente para acabar con ese modelo imperialista que ahí se ha mantenido a lo largo del tiempo. Se continúa entonces con el comercio, se sigue expresando Venezuela comercialmente con Estados Unidos. Pero es que seguramente, porque es que no depende de eso, la relación política. Ahí hay un concepto completamente hay un peso comercial importante, no, Alberto, ¿no? Está bien, por supuesto, sí, claro. Pero no es eso lo que determina hoy por hoy la política internacional venezolana. Okay. Esa es una distorsión que ha dado la oposición desde su óptica para acá. Por supuesto que nosotros sabemos que es una herramienta poderosa hoy por hoy en el mundo y lo estamos demostrando. No convalidamos dictaduras como la paraguaya, cerrándole el grifo petrolero a ese gobierno de facto que se está tratando de montar allá y que todavía no sabemos si se va a mantener. Pero lo que sí es verdad es que es respondiendo a la aspiración colectiva de la gran mayoría del pueblo latinoamericano que está ratificada
esa mayoría en procesos electorales en todos nuestros países en la región, a la inversa de lo que pretenden los Estados Unidos, que es volver a imponer gobiernos que solamente representen al 1% de la población en cada una de nuestras naciones, pero que obedezcan a sus intereses.